Bien, continuamos en la batalla de la Tierra Media revisando a los clásicos de la literatura occidental. Y aquí tenemos un libro con el que muchos de ustedes quizás hayan estado familiarizados, pero en sus versiones infantiles, que es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Jonathan Swift era un clérigo anglicano de origen irlandés, bastante conocido en su época por su espíritu satírico y por la agudeza de sus escritos, ¿no? Y este libro es una representación muy significativa de esta tendencia en él. Como todo gran escritor cómico, era un amargado en su vida personal, ¿no? Pero eso no dejaba de hacerlo una suerte de grata compañía y de individuo interesante al que tener en cuenta, ¿no? En 1726 publica Los viajes de Gulliver, y hay que tener en cuenta que durante este periodo ya estamos casi en este momento en la historia cultural de Occidente que denominamos Ilustración. Es un momento caracterizado por el profundo optimismo respecto a las posibilidades del hombre, tanto de dominar a la naturaleza como de progresar en las ciencias hasta alcanzar un estado de casi perfección. Es el periodo de la enciclopedia, el periodo de aquellos intelectuales, tanto en Francia como en Inglaterra, que procuraban olvidarse de las viejas tradiciones religiosas, criticarlas y a la vez propugnar modelos secularizados de progreso que, según ellos, acabarían teniendo mucho éxito. Es una época también donde el hombre es considerado como el centro de toda preocupación filosófica. Es una época antropocéntrica. Pero Swift, como buen escritor, es profético. Y por eso, Swift, tomando como pretexto el recuento de los viajes que hace por otros continentes, un médico naval llamado Lemuel Gulliver, nos presenta un juego de espejos donde podemos ver al hombre en su miseria. El primer viaje es a Lilliput, que es un país habitado por seres humanos de una dimensión bastante pequeña, casi del tamaño de un dedo. Y claro, cuando Gulliver es encontrado por ellos, lo consideran pues un ser totalmente prodigioso, ¿no? Y al presentarnos este reino de seres minúsculos, lo que hace Swift es distanciarnos lo suficiente como que para que podamos ver en estos seres pequeños nuestras propias miserias políticas y humanas. Hay un reino vecino con el que Lilliput se encuentra en guerra, y los liliputienses quieren utilizar a Gulliver como arma de guerra, ¿no? ¿Y por qué se encuentran en guerra estos reinos? Por discrepancias en la manera como pelar un huevo duro, ¿no? Y esta es una sátira un poco de cómo las diferencias políticas y también religiosas eran mínimas comparadas al estrago que podían generar las guerras entre los pueblos, ¿no? Recordemos que Inglaterra durante todo el siglo anterior había padecido una situación de casi guerra civil constante por razones político-religiosas, ¿no? Luego llega el país de los gigantes, y es nuevamente otra manera de describir la miseria y la repugnancia de determinados elementos de la condición humana. Luego llega a Laputa, que es una isla flotante habitada por científicos bastante entregados a la abstracción pura, ¿no? Y al conocimiento inútil y totalmente estéril. Y finalmente va al país de los caballos, ¿no? Y en el país de los caballos descubre que los caballos han alcanzado un grado de civilización bastante profundo,
pero que hay unos seres repugnantes que habitan en la periferia de este reino, que son los Yahús, y que son pues totalmente asquerosos y que ni siquiera vale la pena hacerles la guerra porque son tan abyectos que los caballos pues los miran con cierto desprecio. Y cuando conoce a los Yahús, Gulliver descubre que ha descubierto a quiénes, que son quiénes los Yahús, son seres humanos en un estado de degradación bastante grande, ¿no? Y cuando regresa, Gulliver evidentemente ya no puede soportar la presencia de su mujer y de sus hijos y se dedica a vivir en una granja a criar caballos, ¿no? Entonces es curioso porque la idea que tenemos de Gulliver es la idea de un libro, de los viajes de Gulliver, es la idea de un libro curioso para los niños, pero en verdad es una gran sátira inmisericordia con respecto a la condición humana, ¿no? Con respecto a las múltiples trampas que el hombre se pone a sí mismo para engrandecerse, ¿no? Y en ese sentido, este libro también es profético, pues nos alerta contra la ilusión de la ilustración y del liberalismo de poner al hombre en el centro de todo. Ilusión que sería fácilmente desengañada, fácil y horrorosamente desengañada durante el proceso de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, cerca de 60 años después de la publicación de este libro, y que tendría un corolario de genocidio horroroso en Europa. Muchas gracias.